Entonces, chicos, profesor James, buenas tardes, bienvenido. Profesor James, ¿le puede dar abrir el micrófono? ¿Ya me escuchan? Sí, señor, lo estamos escuchando. Bueno. ¿Ya están viendo la presentación? No, profe, no sé qué pasó, se nos fue la presentación. Vuelva y comparta pantalla porque se fue la presentación. Ya lo voy a hacer. Sí, porque estaba ahí en la pantalla y se nos fue. Tranquilo, profe, que tenemos tiempo hasta las 5. Listo, ya está, ya. Yo estoy recuperando. Sí, señor, tranquilo. ¿Ya la tenemos ahí? Sí, señor, ya. Bueno, ¿puedo empezar? ¿Ya me escuchan bien? ¿Me escuchan bien, jóvenes? Señor. Sí. Sí, se escucha bien. Señor. Sí, señor. Pero a mí no me Listo, aparece profe. la presentación. A los estudiantes, por favor. Estudiantes, por favor. Angie Lorena, por favor, Señora. apague el Bueno, micrófono. señora, qué pena. Sí, señores. Les recomendamos eso, jóvenes estudiantes, que tengan mucho cuidado con el micrófono para que no haya interferencia, ¿vale? Listo, profesor James, el auditorio es suyo. Bueno. Jóvenes estudiantes, para mí es muy placentero regresar a nuestra Universidad de la Amazonia, en Florencia, Caquetá. Es grato porque yo me encuentro aquí en Florencia, estoy en el periodo vacacional de la Universidad del Quindío y me ha complacido mucho que mi profe Yolanda haya cursado la invitación para que pudiera estar con ustedes. Para mí es muy grato estar con los estudiantes y desarrollar una clase después de 20 años de haberme retirado de la Universidad de la Amazonia, universidad que yo llevo en el corazón, como quiera que estuve la mitad de mi vida como docente de la Universidad de la Amazonia. Me formé aquí en Florencia, Caquetá, como contador público. Hice mis 3 estudios de posgrado, maestría en administración, especialización en finanzas, especialización en gerencia tributaria, aquí mismo en nuestra Universidad de la Amazonia. Y por asuntos de la posibilidad de salir a demostrar que nosotros, como Universidad de la Amazonia y los graduados, realmente somos competitivos, entonces salí a probarme a una universidad del interior del país, que fue la Universidad del Quindío, y por esa competitividad logré ser docente de planta en la categoría titular desde hace 20 años en la Universidad del Quindío, universidad donde actualmente estoy dictando precisamente esta cátedra de costos y la cátedra de ética profesional. En la tarde de hoy vamos a desarrollar de manera participativa este tema tan importante que pudiera para ustedes ser un tema novedoso y de verdad de aplicación directa en la vida real. Entonces, normalmente como yo desarrollo las sesiones de clase, a partir de estas presentaciones de otros medios educativos, permito que los estudiantes
estén de manera protagónica en la sesión de clase. Entonces, a medida que yo aborde cada una de las diapositivas en la presentación, normalmente hago un suspenso para tomar respiración y para escuchar la participación de ustedes. Entonces, pudieran dejar los micrófonos abiertos si alrededor de ustedes, donde están ubicados en sus casas, sus apartamentos, no hay interferencia de sonido, no hay ruidos. Pero si tiene ese inconveniente, pues la idea es cerrar el micrófono y permitirse abrir el micrófono solo cuando usted vaya a intervenir. ¿Me han escuchado la dinámica? Sí, señor. Sí, señor. Bueno. Okay. Qué pena, una pregunta. Con todo gusto. ¿En este momento está proyectando las diapositivas? Es que no me aparecen, quería confirmar eso, será el computador. ¿Ya las está proyectando? Sí, ya está la presentación ahí a la vista de todos. Yolanda. Entonces sí es problema mío. Sí, señor. De pronto es problema en la conexión de ella, porque hasta ahora nadie se ha quejado de eso. Yo la estoy viendo también. Entonces, debe ser algún inconveniente. Bueno, señora, qué pena. Gracias. Bueno, tómese ahí su tiempo mientras siguen ambientando y hay alguna interferencia por allí en el micrófono. Bueno, ya estamos. Entonces, no se preocupen de pronto en algunos momentos por asuntos de la falta de excelencia en la conectividad, servicio de internet en nuestra capital. Es posible que perdamos la conexión, pero yo tengo la posibilidad de compartirles esta presentación que tengo preparada e igual de compartirles un documento donde está el contenido teórico completo del tema del cual vamos a hablar. Entonces, con todo gusto, yo les voy a aportar la presentación que está obviamente esquematizada, ilustrada, PowerPoint, PDF, pues para efectos de compartir. E igual, tengo un documento en Word, aproximadamente 30 páginas, donde está el desarrollo teórico completo y conceptual del tema. Para que ustedes estén tranquilos de que de verdad al final van a tener los productos de esta intervención. ¿De acuerdo? Profe James, perdón un momentico. Cuando usted decía que los jóvenes podían interactuar al final de cada diapositiva, aquí esta plataforma tiene una manita que dice levante la mano. Entonces los jóvenes que quieran intervenir para tener ese orden o algo, ahí ellos ya tienen claro que tienen que levantar la mano y en ese orden le damos la palabra. Entonces no hay ningún inconveniente en ese sentido. Listo, profe, ahora sí. O lo otro, con la intervención del micrófono, no hay inconveniente de que me interrumpas o yo hago el suspenso, hago la pregunta, etcétera, etcétera, y allí puede hablar el joven o la joven que quiere intervenir. No tengo inconveniente en que también haya la intervención a través del micrófono directamente. Bueno, ¿listos? Listo, profe. Gracias. Bueno, entonces, para todos, me he permitido seleccionar este tema que yo considero es un tema de importancia significativa cuando nosotros estamos formándonos como contadores públicos y aspiramos algún día a ocupar en las empresas, especialmente aquellas empresas que fabrican o producen artículos o bienes o que prestan servicios y entonces necesitan la contabilidad de costos para poder efectivamente aplicar la contabilidad de costos o llevarla en su desarrollo como una herramienta importante de sistema de información. Se requiere ciertamente hablar de contabilidad de costos. Entonces, cuando se habla de contabilidad de costos, no puede concebirse la contabilidad de costos sin que haya diseñado e implementado un sistema de información contable para procesar precisamente toda la información relacionada con las operaciones de producción
o las operaciones de prestación de servicios. Pero igual va a ser muy importante que ustedes puedan continuar con el estudio de este tema, porque cuando ya se gradúen como contadores públicos, al llegar a una empresa que no tenga un sistema de costos implementado o diseñado, le corresponderá a usted como contador de costos o jefe de contabilidad de costos diseñar ese sistema de información. Entonces, hemos venido estudiando este tema y pudimos producir un documento lo más explicativo y específico posible para que cuando llegue ese momento de la verdad en que ustedes estén graduados y se presenten para ejercer como contadores de costos, entonces la empresa necesita ese sistema de costos diseñado. Si no está diseñado en la empresa, entonces con esta explicación que voy a dar y esta estructura de elementos que voy a explicar de manera pormenorizada, ustedes pudieran atreverse ciertamente a decir: yo soy capaz, como contadora de costos o contador de costos, de diseñar e implementar un sistema de costos para esta empresa, sea una empresa industrial de tamaño pequeño, micro, pequeño o mediana empresa. Igual aplicaría para una empresa grande, y lo pudiera hacer como tal, y lo puedo adelantar con suficiente éxito. En términos reales, de eso trata la importancia del tema. La presentación que les voy a exponer fue el año pasado presentada en un evento internacional donde fui ponente en representación por la Universidad del Quindío. Este evento se llamó el Congreso Internacional de Contabilidad de Gestión, organizado por la Asociación Iberoamericana de Contabilidad de Gestión, que precisamente es un órgano importante de la profesión que desarrolla conocimientos e investigación sobre contabilidad de gestión y contabilidad de costos. Este organismo internacional es muy reconocido por la profesora Yolanda, su profesora, porque ella precisamente es miembro activo de esta organización internacional AICO Gestión, que nació precisamente en la Universidad de Valencia, España, y ya desarrolla modelos de contabilidad de costos y contabilidad de gestión. En esa oportunidad estuve representando a la Universidad del Quindío y a Colombia con esta presentación y este tema en Puerto Vallarta, México. En ese sentido, lo más importante de la presentación y el tema se desarrolla a continuación. El objetivo de la ponencia, como es el objetivo de esta clase para ustedes, es presentarles la estructura de un sistema de información contable para costos por orden de producción. Y muy importante, porque allí vamos a considerar la actualidad de la contabilidad internacional, que es la aplicación de las normas internacionales de información financiera, pymes, o sea, para pequeñas y medianas empresas. Obviamente, cuando hablamos de pequeñas, estamos incluyendo adicionalmente las microempresas en Colombia, porque en Colombia hablamos de MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas, cuando en el contexto de la arquitectura de la contabilidad internacional se habló solamente de pymes. Entonces, primer elemento importante del tema: ¿qué se entiende por sistema de información contable? Entonces, aquí me he permitido estructurar o formular un concepto lo más completo posible, que voy con ustedes a discutirlo y a explicarlo a partir de unos aportes de ustedes. Aportes que pueden empezar ustedes a dar, ya sea porque consulten rápidamente en Google académico, etcétera, sobre el concepto de cada una de estas palabras que aquí están a color diferente al negro. Entonces, empezamos diciendo que todo sistema es un conjunto, es decir, una estructura que responde a una compilación de elementos o una integración de elementos.
Para que sea un sistema de información, se requiere que este conjunto o compilación de elementos cumpla estas características. La primera, que sea integrado. Entonces, escucho la intervención de ustedes. ¿Qué entienden ustedes por el término integración? ¿Qué es integrar o qué es un conjunto integrado? Tienen ustedes la palabra. Como interrelacionado. ¿Que se asocia? Es un conjunto interrelacionado, es un conjunto que se asocia. Válidas esas intervenciones. ¿Qué más es integrado? La titular de nosotros nos dijo que nosotros siempre tenemos que pensar en puertos escribiendo. Bueno, la palabra integrado quiere decir obviamente que es una individualidad y en ese sentido, entonces, como una cosa individual, se entiende que allí está debidamente interrelacionado. Es básicamente lo que se entiende por la integración, que hay una interrelación de documentos que al final conforman una individualidad completa. Pero también el sistema de información contable debe ser un conjunto articulado. ¿Qué se entiende por algo que es articulado? Además de integrado. Les escucho. ¿Tiene como sus, por decirlo así, leyes o forma de proceder? Pero ¿qué más es articulado? Algo que es articulado es algo que... Es algo como unido para conformar un proceso. Es algo unido que efectivamente respondería a un proceso. Es decir, que ese conjunto de elementos que integran al sistema están debidamente cohesionados y están, entre comillas, unidos o interrelacionados de manera articulada, que por sí solos o de manera independiente los elementos que conforman la estructura del sistema de información contable no valdría nada, es decir, no tendría su razón de ser. Entonces se necesitan que estén debidamente interrelacionados, debidamente articulados, como es la palabra, conformando el todo, el conjunto completo. Y eso es lo que al final significa la palabra holístico. Lo holístico se refiere a un todo, a un conjunto, a un universo. Entonces, el sistema de información contable es eso. Básicamente respondería a esa parte. ¿Y por qué se dice que el sistema de información contable es sinérgico? ¿Por qué es sinérgico? ¿Qué es la sinergia? Recordemos que el sistema de información contable, al ser el conjunto como conjunto debidamente por elementos que le conforman, esos elementos deben tener una función, cada uno de ellos. Independientemente no tendría ningún valor, o sea, porque se habla de que ellos están debidamente cohesionados o articulados, conforman un todo como tal, y es un conjunto sinérgico porque precisamente en el conjunto tiene un efecto, un efecto importante o principal, y no es solamente la suma de los efectos de los elementos individuales o tomados uno a uno, no, es el efecto del conjunto como tal, del todo, por eso es una sinergia. Y vamos a encontrar que los elementos, como vamos a conocerlos, llevados a una articulación, integración de forma holística, tienen una razón de ser o una funcionalidad que responden a una secuencia de procesos y actividades que es lo que lo hace precisamente un sistema sinérgico, y que al final el efecto o el impacto y la funcionalidad o importancia responde al término de sistema. Genéricamente, un sistema de información contable se conforma de datos que son cuantitativos y datos que son cualitativos. En particular, cuando en sistemas de información contable hablamos de datos cuantitativos,
ellos responden a lo que resulta de un hecho económico, de una transacción, de un negocio. En particular aquí, estos datos cuantitativos los dan las finanzas y los da la contabilidad. Y los datos cualitativos, ya cuando hay una valoración socioambiental, normalmente podemos encontrar unos datos cualitativos, porque normalmente la contabilidad casi siempre se ha restringido, resumido a la economía, a las finanzas, y hablamos entonces de las monedas, del valor económico como tal, pero no nos hemos hecho, en particular ya con la costumbre o la cultura de la valoración cualitativa, que fundamentalmente se habla sobre impactos socioambientales. Pero un sistema de información contable completo debe responder a elementos tanto cuantitativos o datos tanto cuantitativos como cualitativos. Y esos elementos que van a conformar el sistema de integración responden a una conformación tridimensional, una conformación que tiene un aspecto social sobre lo que sucede efectivamente de manera cultural, de la forma como la organización empresarial se relaciona con todo su entorno, los integrantes de lo que más adelante vamos a precisar como los grupos de interés o los stakeholders. Y precisamente la segunda dimensión es la de la más importante, la dimensión ambiental o natural. De allí resultan elementos y datos cuantitativos y cualitativos. Y obviamente el tercer elemento es el económico financiero, que es el que ya cuantifica a nivel de la moneda o el sistema monetario que tenga cada país, en este caso en Colombia, el peso colombiano, el tercer elemento en la tercera dimensión, la económica financiera. Al final, el sistema de información contable va a constituir, para efectos de gerencia o contabilidad de gestión, una herramienta de direccionamiento estratégico. ¿Y por qué es de direccionamiento estratégico? Porque precisamente va a servir para hacer planeación de largo plazo y además para que la empresa, a nivel de los directivos y otras personas involucradas en la gestión de la empresa, entonces tome decisiones que pueden ser financieras, decisiones que pueden ser administrativas, decisiones que pueden ser de carácter industrial, de carácter laboral, fiscales, etcétera. Efectivamente, el sistema de información contable va a entregarnos también insumos para hacer el control de la gestión, control de gestión que puede ser administrativa, control de gestión que puede ser operacional, y en la operacional estaría la industrial o de los costos, y al final también sirve el sistema de información contable con la información que provee y que entrega o reporta para evaluar el desempeño de toda la organización. Entonces, hasta acá quiero darle la palabra a ver de ustedes en particular qué comentario o pregunta tienen sobre el concepto de sistema de información contable. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Tenía Lina Matilde Torres. Lina Matilde, ¿me escucho? Tenía una pregunta, es que usted nombró sobre la tridimensional, ¿no? Y sí, ese término lo he escuchado mucho, pero en realidad no tengo como muy en claro en qué es lo esencial o en qué se basa más bien la contabilidad tridimensional, que ahora hoy en día se está hablando mucho de ella. Bueno, Lina Matilde, sucede que desde la connotación de empresa u organización empresarial, siempre se ha desconocido dos dimensiones, se han desconocido desde muchos años dos dimensiones muy importantes que hasta ahora, diríamos, finales del siglo XX y todo este siglo XXI, ya están resurgiendo o están dando la importancia que se merece. Entonces, la primera dimensión y única que se trabajaba en contabilidad era la dimensión económico-financiera. Esta dimensión económico-financiera, para la mayoría de las empresas
era suficiente con entregar los estados financieros y reportar solamente datos contables cuantitativos de este carácter, responder por hechos económicos y al final entregar información financiera en los estados financieros. No era más. Pero se desconocía dos dimensiones adicionales, una muy importante, la dimensión ambiental, como quiera que las empresas, cualquiera que fuere ella, en cualquier ámbito en que se desarrolle, siempre va a generar unos impactos positivos y negativos al medio ambiente, a la naturaleza. Entonces es cuando ya desde, repito, finales del siglo XX y ya todo este siglo XXI, se habla de nuevos modelos de contabilidad, una contabilidad ambiental, una contabilidad socioambiental, y hoy por hoy se habla de una contabilidad estrictamente con un prefijo muy importante que es la biocontabilidad. Entonces la biocontabilidad da cuenta de esos impactos negativos y positivos que generan las empresas precisamente cuando desarrollan todo su objeto social y se dedican a administrar unos bienes y recursos, que sería el patrimonio ambiental natural más el patrimonio económico financiero. Pero igual la tercera dimensión es la dimensión social. En ese caso entonces tampoco las contabilidades se ocupaban de determinar, por ejemplo, cuál es el impacto que generan las empresas, por ejemplo, hacia su entorno social inmediato, por ejemplo, generación de empleo, por ejemplo, de los derechos humanos, en razón de el tratamiento digno a los trabajadores y demás aspectos que no trataba la contabilidad económica financiera y que ahora se habla de una contabilidad social y en su conjunto una contabilidad socioambiental que efectivamente las considera. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, continuemos con el tema. ¿Están escuchando bien? Sí, señor. Bueno, entonces, Por ahora sí. ya teniendo una primera aproximación a lo que debe entenderse por un sistema de información contable, entonces pasamos a considerar cuáles son los componentes principales en lo que se llamaría una estructura de un sistema de información contable. Es decir, cuando a usted como contadora pública, laborando en una empresa y ocupando el cargo de contadora general, o a usted como contador público y ocupando el cargo de contador general, se hable de un sistema de información contable, la mayor parte de las personas, y me pasó a mí también, le pude haber pasado a la profesora Yolanda, cuando uno escuchaba hablar de un sistema de información, de una vez asociaba eso a plan de cuentas. Uno creía que el sistema de información solamente era el plan de cuentas y nosotros nos aprendimos casi de memoria el famoso PUC del decreto 2650 del año 1993, el plan único de cuentas. Entonces, siempre que nos hablaban de sistema de información contable, era PUC, plan único de cuentas, y creíamos que eso era lo mismo. Era lo mismo decir sistema de información contable que decir plan único de cuentas. Vamos a encontrar que el plan único de cuentas es apenas uno de los elementos, de 15 elementos que hemos identificado que comprende un sistema de información contable relacionado con costos en particular. Apenas uno de ellos, un elemento de ellos se llama plan de cuentas. Entonces, una estructura de un sistema de información contable tiene tres fases o etapas principales o tres componentes principales. Y aquí, en este gráfico de círculos concéntricos, estoy tratando de ilustrar. Una primera fase o etapa se llama la etapa de formalización, donde precisamente se realiza la formulación del diseño del sistema de información contable. Después de que el sistema de información contable está debidamente diseñado, hay que implantarlo o implementarlo. Entonces aparece la segunda fase o etapa de la estructura que comprende un sistema de información contable, la implantación del sistema.
vale una aclaración o precisión muy importante. En el estudio que estamos desarrollando y que le estoy explicando a continuación, ustedes no me van a escuchar reconociendo que el software contable o el programa contable de costos o el programa contable en general de contabilidad financiera hace parte del sistema de información contable. No, porque un software con el hardware, o sea, con el equipo de cómputo, son herramientas para poder, obviamente, operacionalizar el sistema de información contable, pero no lo consideramos como un elemento del sistema. No es un elemento del sistema el programa contable o el software contable con el hardware. No lo es. Lo que pasa es que, como ustedes comprenden, hoy por hoy la contabilidad del siglo XXI debe llevarse y desarrollarse de manera operativa utilizando un computador y obviamente un programa de computador, un software. No pudiéramos pensar en este momento en siglo XXI que estuviéramos llevando contabilidad de manera manual o contabilidad en Word o contabilidad en Excel. No, para eso se necesita, y por la complejidad y la cantidad de cúmulo de operaciones que hay que procesar, pues obviamente sí se necesita la informática. Es implícito e inherente que se requiera la informática, y con la informática el software o programa de computador para poder implantar y desarrollar el sistema de información contable. Pero repito, no hace parte de los elementos, se considera una logística de apoyo o respaldo al sistema. Y por último, la tercera fase o etapa importante o fundamental es llamada procesamiento de la información. Es prácticamente en esta tercera fase donde se hace la dinámica o el desarrollo operativo del sistema que se ha implantado. Entonces, repito, son tres fases o tres etapas que conforman la estructura de un sistema de información contable. La primera etapa, diseño del sistema de información contable, es la etapa de formalización del diseño, o que uno podría decir la formulación del diseño del sistema. La segunda etapa, la etapa de implantación del sistema con apoyo de la informática, el software y el equipo de servidores, etcétera. Inclusive ahora hablamos de la nube para efectos de procesar la información y ubicarla allí para un manejo de base de datos y un manejo de información mucho más ágil y expedita. Y por último, entonces, con este sistema ya implantado o implementado, entonces ya colocarlo a operar, operacionalizarlo, y eso es lo que llama el procesamiento de la información. Pero tengamos presente, y aquí en alrededor o en el entorno hay tres recuadros que ustedes reconocen. El primero se llama responsabilidad, o en inglés accountability, que precisamente la palabra responsabilidad está bien escrita, es responsabilidad y viene de la palabra responder. Se entiende como rendición de cuentas. Rendición de cuentas. Entonces, todos ustedes como futuros contadores públicos reconocen que nosotros como profesionales de la contaduría pública debemos responder por los cargos y funciones que acometemos. Por ejemplo, si somos contadores generales de una empresa, tenemos que responder por llevar la contabilidad de la empresa, pero también por presentar, reportar y certificar 4 estados financieros de propósito general. Y al final eso se convierte en los resultados de gestión y reportes financieros. Pregunta para todos, ¿me están escuchando bien? ¿Cómo se denominan los 4 estados financieros que reporta la contabilidad financiera y son obligatorios de presentar a los contadores generales? 1, el primero. Estado de situación financiera. Primero estado de situación financiera, que antes se llamaba ¿cómo? Balance general. Balance general, muy bien. Segundo estado financiero. Estado de resultados. Estado de resultados, nombre completo. Estado de resultados integral. Integral, ¿correcto? Tercer estado financiero. Está en cambio Flujos de efectivo. Estado de efectivo.
Estado de cambios en el patrimonio, muy bien. Y el último, Estado de flujo de efectivo. Está de flujo de efectivo. estado de flujo de efectivo. Entonces, recordemos lo siguiente. Dentro de este fuero, el fuero de ser responsables de procesar una información financiera a nivel de las normas internacionales, ya como contadores generales, estamos obligados a preparar, reportar y certificar esos 4 estados financieros de propósito general. Pero tengamos presente que la contabilidad de costos obliga a que nosotros debamos también preparar, reportar un estado financiero de propósito especial o propósito específico. Recordemos que los estados financieros de propósito especial o propósito específico no son obligatorios, son para hacer reportes de información a nivel interno, pero son indispensables, son muy importantes para que en la organización se tomen las decisiones. ¿Cómo se llama el estado financiero que es responsabilidad del contador de costos de la empresa? ¿Estado de costos? El estado de costos, el nombre completo sería estado de costos de producción vendida. El estado de costos de producción vendida, en algunos libros de costos se llama estado de costos de producción y ventas. Entonces, al final, el sistema de información contable, si es sistema de información contable para contabilidad financiera, aquí en cuanto a obligación de rendir cuentas, o sea, a cumplir esta función de responsabilidad y contabilidad, tendría entonces que reportar los 4 estados financieros principales, los de propósito general, pero para efectos de la responsabilidad del contador de costos de reportar información interna por asuntos de decisiones, entonces estaría obligado a preparar y reportar un solo estado financiero de propósito especial que se llama estado de costo de producción vendida o estado de costos de producción y ventas. Y al final entendamos que dentro del entorno, en la contabilidad de costos, la contabilidad de costos le reporta a la contabilidad de gestión. Y en ese sentido, dentro de las empresas medianas o grandes, además de los contadores generales y contadores de costos en particular, en las empresas, repito, medianas y grandes, existen los funcionarios de control que en Colombia llamarían auditores internos, haciendo un control operacional, o que a nivel internacional se llaman controllers o controladores, quienes hacen control de gestión. Repito, la contabilidad de costos se convierte en un insumo de la contabilidad de gestión para hacer precisamente control de gestión. Y al final, quienes reciben información y van a tomar decisiones de los reportes que entrega un sistema de información contable son los llamados stakeholders o grupos de interés. Pregunta para todos. ¿Quiénes integran a nivel interno? Escuchen bien, a nivel interno los grupos de interés o stakeholders. No escuché bien. A nivel interno, ¿quiénes conforman los grupos de interés o stakeholders en una organización empresarial? ¿Me han escuchado bien la pregunta? ¿Los accionistas? Bueno, recuerden lo siguiente. Los propietarios, ¿no? Propietarios, los directivos, los mismos trabajadores de la empresa, los clientes, ¿no? Correcto, ya. Recordemos que cuando se hablaba del decreto 2649 de 1993, la contabilidad tradicional antigua, nosotros hablamos de usuarios. Y entonces hablábamos de usuarios internos y usuarios externos. Ahora la modernidad es hablar de grupos de interés, que en inglés
significa stakeholders. Entonces, esos interesados a nivel interno de la organización o grupos de interés, stakeholders a nivel interno, son los mismos usuarios internos que nosotros manejamos antiguamente. Esos usuarios internos, como lo han dicho ahora correctamente, son los empresarios que pueden ser accionistas o socios si es una persona jurídica, o un empresario único si es una persona natural, es decir, los dueños de la empresa. También es usuario interno o grupo de interés interno, los directivos de la empresa, desde los que conforman la junta directiva y obviamente quien está a la cabeza de la gerencia como representante legal, el gerente de la empresa. También es usuario interno los trabajadores, pero igual son otros cargos medianos o ejecutivos. Por ejemplo, hablando de una empresa fabricante o industrial, se habla de un gerente de fábrica, se habla de un jefe de producción, se habla de un supervisor de producción. Esos serían usuarios internos. Y hay usuarios externos, que son ¿cuáles? Principalmente la DIAN. Principalmente estarían Clientes y los proveedores, ¿no? Sí, correcto, estarían los proveedores, estarían los clientes, estarían los órganos del Estado que hacen inspección y vigilancia, fiscalización, como por ejemplo la DIAN, las contralorías en entidades públicas, las superintendencias, comisiones reguladoras, serían usuarios externos, las mismas cámaras de comercio, los gremios son usuarios externos, entre algunos. Bueno, entonces, dentro de todo este entorno, entonces encontramos estos elementos que aquí terminan de hablar de una estructura y una razón de ser del sistema de información. Pasemos ahora sí a los elementos que conforman cada uno de esos tres componentes de la estructura. O sea, ¿qué elementos conforman el diseño o formalización del sistema de información contable? ¿Qué elementos conforman la implantación del sistema de información contable? ¿Qué hay que tener en cuenta para procesar la información? Entonces, es lo que sigue a continuación. Estructura del sistema de información contable. Eso significa estas iniciales que yo aquí les quiero compartir. Estructura del sistema de información contable para costos. Entonces, en la fase A o primera etapa, que es la etapa de formalización en la cual se diseña o formula el sistema de información contable, tenemos cuatro procedimientos de lo que también puede llamarse un proceso. Se puede llamar fase, etapa o proceso. Entonces tenemos 4 procedimientos que varios de ellos ustedes lo van a reconocer porque precisamente la profesora Yolanda en contabilidad de costos les ha hablado de ellos. Entonces va a ser fácil que ustedes lo comprendan. El primer elemento es identificación comercial y del sector económico de la empresa a la cual se le va a diseñar e implantar el sistema de información contable para costos. Entonces, mucha atención. Para que cuando usted en la vida real le corresponda la responsabilidad de formular y diseñar un sistema de información contable para costos, lo primero que tendría que hacer, el primer paso, es identificar la empresa o la organización empresarial. Esa identificación es muy dable que nosotros la apliquemos cuando se va a tramitar el registro único tributario, el RUT. Pero precisamente esa identificación, hablando del RUT, registro único tributario, es una identificación para efecto de responsabilidades tributarias o fiscales. Pero esta identificación que se hace acá, para efectos del primer paso para diseñar el sistema de información contable, es de este carácter. ¿Cuál es el objeto social de la empresa? El objeto social de la empresa puede ser, por ejemplo, un objeto social solo de comprar para vender. ¿Cómo se les llama a la empresa que solamente compra para vender? Las comercializadoras. Empresas comercializadoras, o también se les llama
empresas distribuidoras. O sea que de esa manera, si usted llega a una empresa comercializadora o distribuidora, ella va también que llevar costos, pero estos costos tienen que ver con los costos precisamente de distribución, costos de comercialización, los costos administrativos, costos financieros, pero en esas empresas distribuidoras o comercializadoras no hay costos de fabricación, o también llamados costos industriales, porque estas empresas no se dedican a fabricar productos, solamente compran para venderlos, que es lo que llama la reventa. Entonces, ese es el objeto social de algunas empresas, comprar para vender. Otro objeto social de las empresas sería el de comprar la materia prima y transformarla en un producto terminado. ¿Cómo se le llama a esas empresas? Industriales. Empresas industriales. Muy bien, empresas industriales, o también se le llama empresas fabricantes, manufactureras o factorías. Pueden recibir cualquiera de esos 4 nombres para identificarlas. Repito, industriales, manufactureras, factorías o simplemente fábricas, empresas como tal. Repito, compran materia prima, la transforman en un producto terminado y obviamente venden el producto terminado como su mercancía. Fuera de estas empresas, las distribuidoras o comerciales, las empresas industriales o fábricas, existen las empresas que prestan servicios, o sea que no venden un producto tangible, sino que al final se dedican a vender un servicio, empresas de servicios. Hay empresas de servicio de diferente naturaleza. Alguien que me dé un ejemplo de una empresa de servicios. Las electrificadoras. Las electrificadoras, ¿qué clase de servicio venden? Energía eléctrica. El servicio de energía eléctrica. Muy bien. Entonces, en general, las empresas que prestan y venden los servicios públicos son empresas de servicios. ¿Qué otras empresas de servicios ustedes reconocen? Ejemplos de empresas de servicios. Asesoría. De asesorías. Las empresas de servicio de asesorías profesionales. Por ejemplo, telecomunicaciones. Bien. ¿Cuáles otras? Bueno, pueden haber otras, por ejemplo, que en este momento pudieran ser muy importantes y de pronto ustedes las confunden porque cuando hablan de ellas, hablan de industria, pero ellas no fabrican nada. Por ejemplo, se habla de la industria hotelera. ¿Han escuchado ustedes hablar? Industria hotelera. Ciertamente, los hoteles se les llama industria al sector hotelero, como industria hotelera, pero ellas no fabrican nada. Prestan servicio de hospedaje, servicio obviamente de turismo, venden obviamente la alimentación y ese es un servicio que, repito, sería una empresa por excelencia de servicios que algunos llaman industria, pero allí no fabrican nada. Otra empresa que llaman industria son los restaurantes. Ustedes han escuchado la industria de los restaurantes. Pues precisamente los restaurantes sí se acercarían mucho más a una fábrica y podrían ser tipificadas como fábricas, porque de verdad fabrican el menú, los alimentos. Son empresas de servicio. Bueno, otras empresas, según el objeto social, estarían las empresas que se dedican a la agricultura. ¿Cómo se llaman las empresas que se dedican a la agricultura? Las agropecuarias, ¿no? Se llaman, solo a agricultura se llamarían agrícolas. Pero si además o de manera separada cultivan animales, entonces cuando se llaman empresas pecuarias. Y si hacen las dos actividades o dos objetos sociales, la agricultura y el cultivo de animales, es cuando se llaman agropecuarias. Entonces son ese tipo de empresas. Ahí se están identificando por su objeto social. Otras clases de empresas según el objeto social, encontramos las empresas extractivas. Allí estarían las empresas mineras.
Las empresas mineras estarían dentro del objeto social como otra categoría importante de empresas que existen en Colombia. Ahora, desde el punto de vista del sector económico, usted para poder diseñar o implantar un sistema de información contable tendría entonces que identificar en qué sector económico, según el objeto social, estaría la empresa. Si está en el sector económico del comercio o distribuidoras, si está en el sector económico industrial o fabricante, si está en el sector económico de los servicios, si está en el sector económico de las empresas financieras, si está en el sector económico de las empresas extractivas, en el sector económico de empresas de economía solidaria, por ejemplo. Entonces son dos aspectos a considerar cuando usted vaya a diseñar o implantar un sistema de información contable y especialmente para costos. Ahora, otro elemento que se debe considerar dentro de la etapa de formalización o diseño es el llamado selección del sistema de acumulación de costos. Recordemos que existen en nuestro país 3 sistemas para acumular los costos. El sistema de costos por orden de producción, el sistema de costos por procesos o costos departamentalizados o por departamentos, que en algunos otros llaman sistema centro de costos, y el sistema de costos por actividades, que en inglés es ABC. ABC es llamado en inglés Activity Based Costing, sistema de costos basado en actividades. Entonces, según la necesidad que tenga la empresa para acumular los costos y que sea pertinente para toma de decisiones, se vería si la empresa debe aplicar el sistema de costos por orden de producción, si la empresa necesita aplicar el sistema de costos por procesos o costos departamentalizados, o si la empresa debe aplicar el sistema de costos por actividades. Recordemos que si la empresa es una empresa micro o pequeña y esta empresa desarrolla actividades discontinuas o intermitentes y que atiende solamente a pedidos de los clientes, entonces el sistema de acumulación de costos que debe aplicar esta empresa se llama costos por orden de producción. Pero si la empresa es una empresa mediana o una empresa grande y tiene producción continua o en serie, el sistema de acumulación de costos ideal es el por procesos o costos departamentalizados y trabaja por centros de costos. Pero si la empresa, siendo una empresa mediana o grande, quiere conocer los costos de todas sus actividades, sean estas actividades administrativas o sean productivas industriales, entonces aplicarían un sistema de costos basado en actividades. Este sistema de costos basado en actividades es muy propio para la industria hotelera, para la industria de restaurantes, para la industria para las empresas del sector educativo. Por ejemplo, las universidades debieran llevar por excelencia el sistema de costos por actividades. Entonces, es un segundo elemento a considerar. Tercer elemento a considerar en el diseño es seleccionar el método de costeo. Entonces, recordemos que las normas internacionales de contabilidad y en particular las normas de la contabilidad de nuestro país exigen que se aplique, cuando se lleva contabilidad de costos, se aplique costeo total o por absorción. Es decir, debe llevarse el costo no solamente de los costos directos, sino también los indirectos. Debe considerarse dentro del costo total de producción, no solamente los costos fijos, sino también los costos variables. Por eso se llama costeo total. Y se absorben todos los costos y gastos. En cambio, si el interés en la organización, además de tener que llevar el costeo total o por absorción para efectos contables y aspectos tributarios, la empresa quiere llevar un costeo estratégico gerencial, entonces puede aplicar el método de costeo solamente directo, que este costeo directo solamente, tiene en cuenta únicamente los costos y gastos variables, no tiene en cuenta los costos fijos ni gastos fijos.
Y el cuarto elemento o procedimiento que se aplica en esta primera fase, llamada de formalización o diseño, es el de establecer la base de costeo. Recordemos que entonces, genéricamente, los costos trabajan sobre dos bases. Una base histórica, que precisamente el método que se aplica a nivel contable llama el método de causación o de devengo. En la base histórica se trabaja a medida que se van sucediendo los hechos económicos y se van generando los costos. Entonces se trabaja sobre una base histórica cronológica, pero una vez acaecidos o sucedidos los acontecimientos y las transacciones, o cuando se va a trabajar haciendo gerencia estratégica, se trabaja sobre una base de costeo predeterminada, precisamente para tomar decisiones estratégicas, y allí se habla por excelencia de los costos estándares. Esta base de costeo predeterminada es muy propia trabajarla en empresas que desarrollan negocios a futuro, que son los negocios forward, o sea, negociar producción o negociar distribución de productos hacia el futuro. Por ejemplo, vamos a vender la producción del año siguiente o el siguiente o de los 2 años siguientes. Entonces tenemos que saber en el año 2020 cuáles pudieran ser nuestros costos del 2021 y costos del 2022 para vender los productos en este año. Adelantarnos a una operación de ventas de productos que se van a producir o generar en el futuro inmediato. Entonces serían estos los 4 elementos a tener presente cuando ustedes vayan a formalizar, es decir, a formular y diseñar el sistema de información contable para costos. ¿Tienen alguna inquietud o pregunta en esta primera fase? ¿Les escucho? Jóvenes. No, señor. Bueno, siguiente fase es la fase B, implantación del sistema. O sea, una vez que el sistema esté formulado o diseñado, hay que implantarlo. Entonces, repito, aquí es cuando entonces la empresa debe contratar con una compañía especializada un software contable, un programa de computador y tener obviamente unos equipos de cómputo con la logística de la informática suficiente para que el sistema efectivamente pueda de verdad operacionalizarse sin inconveniente ninguno. O sea, tener un sistema de informática robusto, sólido, actualizado, de última generación. Entonces, con ese sistema ya a nivel de apoyo logístico o de logística de la informática, entonces hay que abordar estos 4 procedimientos dentro de este segundo proceso o segunda fase, que se llama implantación de sistema. Entonces, tenemos que primero seleccionar la fórmula de costo o fórmula de costeo. Entonces, recordemos que en el párrafo 13.18 de la sección 13 de la NID Pymes se habla de que en Colombia y en el mundo están aceptadas solamente 2 fórmulas de costo o fórmulas de costeo, puede llamar usted también. La fórmula de costo llamado promedio ponderado y la fórmula de costo PEPS, primera entrada, primera salida, o en inglés FIFO, First In, First Out. Entonces, ya ustedes han aprendido estos 2 fórmulas de costo que nosotros antiguamente llamábamos métodos de costeo. Si usted le quiere llamar métodos de costeo, lo puede hacer también así, pero para la norma internacional NID Pymes se llama fórmula de costo. Entonces, o escoge la fórmula de costo promedio ponderado o escoge la fórmula de costo primera entrada, primera salida. Aquí hay una consideración importante, jóvenes. Creo que la profesora Yolanda les pudo ya haber explicado lo siguiente. Cuando usted estudia la sección 13, el párrafo
13.18 de la sección 13, NIPI me recuerda que la sección 13 se llama inventarios. Entonces, ahí en esos lineamientos o requerimientos normativos, dice que la empresa puede escoger o seleccionar uno cualquiera de estas dos fórmulas de costo, o la de promedio ponderado o la de PEPS, primera entrada, primera salida. Pero recordemos que también hay libertad para que la empresa a un tipo de inventarios o clase de inventarios con determinada naturaleza le aplique el método promedio ponderado y a otro tipo de naturaleza de inventario le aplique, por ejemplo, el PEPS. ¿Qué quiero yo significar con esto? Que, por ejemplo, recordemos que en las empresas fabricantes o industriales podemos identificar 4 clases de inventarios. ¿Quién me puede recordar esas 4 clases de inventarios? Que a su vez se convierten en 4 clases de activos de inventarios. Repito, en empresas fabricantes o empresas industriales que también se llaman fabriles. Recordemos, 4 clases de inventarios. ¿Cuáles son? ¿Me escucharon bien? Jóvenes. Sí, señor. Recordemos, las 4 clases de inventario son las siguientes. Inventario inicial, inventario final, ¿sí? Inventario en tránsito y la materia prima. A ver, mucha atención. Las 4 clases de inventarios que aparecen en una empresa fabricante industrial son los siguientes. Los inventarios conformados por elementos que la empresa va a transformar en el producto terminado. ¿Cómo se llama ese inventario? El conformado por elementos que la empresa va a transformar en el producto terminado. Inventario de materias primas. Muy bien. Inventario de materias primas. Primera clase de inventarios. Muy bien. Cuando ya la empresa tiene la materia prima y empieza a fabricar el producto, al final del mes pueden quedar unidades de ese producto sin terminar. ¿Cómo se le llama a esa segunda clase de inventarios de aquellos productos que están en cierto grado de terminación, pero que no se alcanzaron a terminar? ¿De productos en proceso? ¿Los inventarios de productos en proceso? Muy bien. ¿Quién habla en este momento? ¿Cómo te llamas? Angie Castrillón, Angie Lorena Castrillón. Angie, muy bien, felicitaciones. Se llama inventario de productos en proceso. Segunda clase de inventario. Escuchen, tercera clase de inventario. Cuando ya la empresa los productos los ha finalizado y ya los tiene disponibles para vender, siendo una empresa fabricante, ¿cómo se le llama a esa tercera clase de inventarios? Inventario de productos terminados. Los terminados. Inventario de productos terminados. O sea que hasta ahí ya tenemos 3 clases de inventario. Repito. Inventario de materias primas, inventario de productos en proceso e inventario de productos terminados. Y hay una 4ª clase que de pronto no es muy reconocida por algunos. Se llaman inventario de bienes fungibles. Pero ¿cuáles son los bienes fungibles según la norma internacional de información financiera? Son los mismos que nosotros antiguamente llamábamos suministros de fábrica. Los suministros de fábrica. Un ejemplo de un suministro de fábrica. Recuerden que las máquinas, cualquiera que fuere la máquina, necesita, por ejemplo, un mantenimiento. Y para hacerle mantenimiento a una máquina, para que no se dañe o se mosee, entonces hay que echarle lubricante. Un lubricante o un aceite es un suministro de fábrica. ¿De acuerdo? O las máquinas necesitan, por ejemplo, gasolina. Máquinas a motor que se mueven con gasolina como energía. Entonces la gasolina puede considerarse un suministro de fábrica. ¿De acuerdo? Entonces, para terminar,
tengamos presente que, por ejemplo, una empresa puede llevar el inventario de materia prima y aplica la fórmula de costo promedio ponderado, por ejemplo. Y una empresa puede llevar el inventario de producto terminado y lo valora al método, con el método PEPS o el método FIFO. Entonces, la norma internacional me permite eso, que yo puedo valorar según la clase de inventario. Ya vimos que son 4 clases de inventarios, unos aplicando la fórmula de costo promedio ponderado y a otros le puedo aplicar la fórmula de costo PEPS. Eso me permite la fórmula internacional. Lo que pasa es que ustedes han encontrado en las empresas que algunos contadores, de una manera facilista, sin analizar cuál es la ventaja de aplicar el método promedio ponderado o cuál es la ventaja de aplicar el método primera en entrar, primera en salir, aplica solo el promedio ponderado porque dice, no, ese es el más fácil. Ese fue el que yo entendí muy bien y aprendí en la universidad. La profesora Yolanda me lo hizo entender muy bien y para mí es muy fácil el promedio ponderado. Entonces, en esta empresa apliquemos promedio ponderado a todos los inventarios, sin hacer un análisis y sin saber por qué es el único método a aplicar. Repito, pudiendo aplicar cualquiera de los 2, uno u otro, dependiendo la clase de inventario. Siguiente elemento, sexto, determinar la técnica de medición del costo. Entonces, el párrafo 13.16, sección 13, NIT-PYMES, habla de 3 técnicas para medir el costo. Recuerde que la medición del costo es medición del costo de inicio o costo inicial y medición de costo final. El de costo inicial es el costo de adquirir los elementos, cuando se adquieren los elementos y se van a producir, y el del costo medición posterior o final es cuando los inventarios se van a presentar dentro del estado financiero. Entonces aparece una técnica de medición estándar, la normal, que se aplica en todos los casos, la medición especialmente en empresas que pueden producir diferente clase y tipo de productos, la técnica de medición del minorista. Esta técnica de medición del minorista, para ustedes recordarles, es aquella que se aplica principalmente en empresas que compran y distribuyen o fabrican un solo producto uniforme, y entonces el costo del producto está determinado por el margen de utilidad y la relación con el precio de venta. Entonces, si por ejemplo una empresa quiere tener un margen de utilidad del 30% en el negocio, entonces el costo de los productos siempre va a representar el 70%, por ejemplo. Entonces aplican el 70% de manera general a todos los productos. Es la técnica del minorista. Y otra técnica de medición del costo es del precio de compra más reciente, especialmente cuando hay empresas que los precios de los productos fluctúan mucho en economías inflacionarias. Se aplica esta técnica del costo, de medición del costo, precio de compra más reciente, que es para tener los costos más actualizados y que se parezcan mucho a los precios de mercado, al precio más actualizado reciente. Séptimo elemento, definir procedimientos dentro del flujo de producción. Recordemos que el flujo de producción no es más que aquel proceso industrial que tiene 3 etapas a su vez: la entrada de los medios de producción o medios productivos, el proceso industrial donde se desarrolla la fabricación del producto y la terminación de la producción y puesta a punto de los productos que se van a vender. Pues precisamente después de haber definido cuál es la fórmula de costo a aplicar, si promedio ponderado o PEPS, después de determinar la técnica de medición de costos, si es la estándar, la del minorista o el precio de compra más reciente, según el flujo de producción, en cada una de esas 3 etapas aparecen las operaciones industriales. Recuerde que en la entrada de los medios de producción está la compra de la materia prima. Dentro de la entrada de los medios de producción está la contratación y liquidación de la nómina de los operarios directos e indirectos. Y en la entrada de los medios productivos está la contratación, compra y causación de los costos indirectos de producción. Allí van a aparecer diferentes operaciones que tendrán que contabilizarse por el sistema de información de costos.
Después se pasa a la etapa de proceso industrial, donde ya se determina el costo del producto en proceso, cuáles productos se terminaron, que pasan a la tercera fase de terminación de la producción, y cuáles no se terminaron, que quedan en la segunda fase como inventario final de productos en proceso. Entonces, allí van a aparecer ese tipo de procedimientos que deben identificarse dentro del sistema de información de costos. Otro elemento muy importante que va dentro del diseño del sistema de información contable para costos es el de precisamente esquematizar o modelar los documentos de costos. Y aquí yo llamo, una palabra más común es diseñar. Se diseñan los documentos soporte de costos para capturar y procesar la información de las operaciones industriales que realiza la factoría. Vale considerar, jóvenes, que como estamos hablando de una empresa, que las empresas emplean sistemas computarizados, es decir, manejan software o programas de computador, esos diseños de los modelos o esquemas, formatos de los documentos soporte de costos se parametrizan y en algunos software de costos ya vienen prediseñados, la mayoría de ellos vienen prediseñados. Si no están prediseñados y no están allí parametrizados dentro del programa de computador, el contador de costos con sus profesionales de apoyo de diseños gráficos tendrán que diseñar esos documentos soporte para que al momento de imputar e introducir la información de las operaciones en el procesamiento de la información informática, información contable y financiera para desarrollo de la informática, entonces se pueda capturar y procesar esa información. ¿Cuáles son documentos de costos muy comunes? Documentos de costos. ¿Quién recuerda algunos documentos de costos? ¿Los ha manejado en contabilidad de costos? No, profe James, es que nosotros todavía no hemos visto esa parte. Ellos han leído un poco sobre el sistema de costos por órdenes de producción, pero todavía no hemos entrado a ver cada uno de los elementos teniendo en cuenta ese sistema de costos. Ah, bueno, muy amable por la aclaración, Yolanda. Entonces, van ustedes a conocer con la profesora Yolanda que para que la empresa pueda capturar y procesar esa información, aparecen unos documentos soporte como aparece en la contabilidad financiera. Recuerde que en la contabilidad financiera aparecen como documentos de soporte las facturas de compra, las facturas de venta, los recibos de caja, los comprobantes de egreso, las notas de débito y crédito, etcétera. En contabilidad de costos vamos a conocer con la profesora Yolanda que existen documentos tan importantes como para capturar información, el documento de especificación de materia prima, el documento de requisición de materiales o requisición de materia prima, el documento de resumen de requisiciones de materiales, el documento de la tarjeta de tiempo o tarjeta de reloj, el documento de boletas de trabajo, el documento llamado resumen de boletas de trabajo, obviamente documento soporte que sale del sistema computarizado que es la nómina como formato soporte, la distribución de esa nómina para hallar los costos de mano de obra directa e indirecta conforman un soporte. Las órdenes de producción, las hojas de costos son soportes para contabilidad de costos, etcétera, etcétera. Los van a conocer. Entonces, estos son los 4 elementos que conforman el segundo proceso, segunda etapa, llamado implantación del sistema de costos. Bueno, preguntas en esta segunda fase. No, señor. Bueno, tercera fase importante se llama, una vez ya el sistema está implantado o implementado, hay que correr la información. Alguien dice hay que operacionalizar ya la puesta en marcha del sistema, ya colocarla en funcionamiento. Normalmente en las empresas, cuando las empresas reales diseñan un sistema de información contable, hacen unas pruebas piloto, hacen unas pruebas de ensayo y error. Entonces, una vez terminadas esas pruebas de ensayo y error, a ver si el sistema de información contable funciona, entonces es necesario que
ya se coloque en la operacionalización ya definitiva, ya se coloque en marcha, porque ya estamos seguros. Y me olvidaba decirles que precisamente diseñar un sistema de información contable, ya sea financiera o sea para costos, como estamos hablando en este caso, no es un trabajo solo de una persona. Eso no es obligatorio que lo hagamos solamente los contadores. No, hay que conformar un equipo de trabajo interdisciplinario que estaría en la responsabilidad de diseñar un sistema de información de estos completos. Entonces, ya una vez se ha probado que el sistema funciona, hay que colocarlo en operacionalización, se operacionaliza y es lo que se llama procesamiento de la información. Entonces, aparece la información relacionada con los hechos económicos, los hechos financieros, las transacciones y otros hechos o actuaciones o actividades de carácter social o carácter ambiental que la empresa esté realizando. Recordemos que estamos hablando no hay que perder de vista las tres dimensiones: la dimensión ambiental, la dimensión social y la dimensión económico-financiera. Entonces, lo que hay que hacer es llevar la contabilidad, hacer la contabilidad de costos. Entonces aparece lo que todos conocemos como el ciclo contable. ¿Cuál es el ciclo contable en la contabilidad de costos? Pues entonces se responde también al flujo de producción, que primero hay que contabilizar las entradas de los medios de productivo, hay que contabilizar la compra de la materia prima, hay que contabilizar la liquidación y pago de la nómina con los operarios directos e indirectos, hay que contabilizar la contratación de los costos indirectos de producción o causación de los costos indirectos de producción. Igual, según el flujo de producción, entonces aparecen las transacciones u operaciones relacionadas con las actividades industriales, o sea, transformar la materia prima en el producto terminado implica consumo de materia prima, entonces hay que contabilizar el consumo de la materia prima, que para transformar la materia prima y obviamente operacionalizar las máquinas, hacer trabajar la máquina, pues se necesitan los operarios, los trabajadores. Entonces hay que liquidar y acumular los costos de laborales de operarios directos e indirectos. Entonces ahí aparece entonces como operaciones de tipo, que igual hay que causar los servicios públicos, hay que causar la materia prima indirecta, hay que causar la mano de obra indirecta, hay que causar el mantenimiento de la fábrica, hay que causar la depreciación acumulada de operaciones industriales, de la propiedad planta de equipo, etcétera. Entonces hace parte de la segunda del flujo de producción, que se llaman las operaciones industriales o proceso productivo. Hasta terminar el producto, entonces hay que contabilizar la terminación del producto, entonces hay que contabilizar la venta del producto terminado con el costo de venta, etc. Allí se conforma el conjunto de procedimientos, actividades y tareas para realizar los registros contables, respondiendo al ciclo contable. Recordemos que el ciclo contable termina con la elaboración del estado de costo de producción y ventas, o elaboración del costo del estado de costo de producción vendida como tal. Para desarrollar el ciclo contable, pudiera usted decirme, profe, si este es un orden secuencial, primero normalmente formulamos el plan de cuentas. Pudieran ustedes tener la razón. Primero, entonces, seleccionamos, determinamos, identificamos cuáles son las cuentas que vamos a emplear en la contabilidad de costos y después sí desarrollamos el ciclo contable. Puede ser que primero, como número 9, debe ser plan de cuentas y como número 10, el ciclo contable, desarrollar el ciclo contable, ¿cierto? Entonces, recordemos que si es una empresa fabricante o industrial, va a tener unas cuentas especializadas que nos da la contabilidad de costos. Entonces ahí encontramos las 4 cuentas de inventarios: inventario de materia prima, inventario de producto en proceso, inventario de producto terminado, inventario de suministro de fábrica o bienes fungibles. Tenemos las 3 cuentas de costos, que son costo de materia prima directa, costo de mano de obra directa, costo indirecto de producción,
tenemos la cuenta de variación de costos indirectos o cuentas especializadas, tenemos la cuenta de costo de ventas como costo de producto terminado, es decir, todas las cuentas que tienen que ver con la contabilidad de costos, tienen que identificarse, determinarse la dinámica de las cuentas y formularse el plan de cuentas ya con la nueva arquitectura de contabilidad internacional, que es lo que llamamos la aplicación de la NIT Pymes. Tengan presente que la contabilidad de costos nos invita a que normalmente un periodo contable no sea superior a un mes. Repito, periodo contable normalmente es un mes y dentro de ese mes hay que desarrollar todo el ciclo contable, hay que contabilizar todas las operaciones industriales o que tengan que ver con la transformación de materia prima hasta convertirse en el producto terminado. Repito, dentro de ese mes como periodo contable. Y por último, preparar en este elemento 11, preparar el estado de costo de producción y ventas o el llamado estado de costo de producción vendida. Recordemos que de este estado, que es de propósito especial o específico, entonces reporta la información del costo de ventas que va para el estado de resultados integral. Esa es una de las funciones importantes que hace la contabilidad de costos. Hasta ahí sería entonces la tercera fase o etapa. Preguntas relacionadas con estos tres elementos. Procesamiento de información. No, ninguna. Bueno, entonces ya hasta ahí formalmente sería los 11 pasos para ya decir usted, ya sé cómo se diseña un sistema de información de costos, ya sé cómo se implanta un sistema de información de costos y cómo se operacionaliza un sistema de información de costos. Ya puedo con toda seguridad ir a una empresa y si la empresa no tiene un sistema de información de costos diseñado, implantado y operacionalizado, ya sé qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo realmente que formular, preparar y documentar. Por último, jóvenes, todo sistema de información de costos tiene una parte complementaria crítica o clave muy importante. Yo la presento aquí como elementos del sistema de información contable, como una fase cuarta o un proceso cuarto que identifica con la letra D, que yo le he llamado complementariedad del sistema. Claro, todo sistema de información tiene que tener a quién va dirigido, quiénes van a necesitar la información que procesa y produce el sistema de información, que reporta el sistema de información, en este caso, sistema de información contable para costos. Eso se llama genéricamente los grupos de interés, que en inglés son los stakeholders. Recordemos, hay usuarios internos y usuarios externos de la información, pero hablando o atendiendo al sistema de información contable para costos, no tenemos sino usuarios internos. Entonces recordemos que para el sistema de información contable, ¿quiénes van a utilizar para tomar decisiones internas de la información para costos? Ya lo dijimos, desde el gerente de mercadeo, gerente de fábrica, jefe de producción, supervisor de producción, todas las personas que hacen parte del proceso industrial en la empresa necesitan, obviamente están allí todo el departamento contable, es usuario de esa información para toma de decisiones relacionadas con el procesamiento de la información y obviamente la determinación de las unidades de negocio. También, jóvenes, recuerdan que la sección 10 de la norma internacional Pymes nos habla de las políticas contables. ¿Alguien quisiera recordar qué son las políticas contables? Son las que adopta la empresa para revelar la información. Los principios y normas que tiene la empresa. Bueno, recordemos eso. La sección 10 NIT Pymes habla de las políticas contables. Entonces, las políticas contables pueden definirse, según la norma internacional,
como las diversas formas en que la empresa debe, escuche bien, reconocer, entre comillas, contabilizar, medir, entre comillas, cuantificar o valorar, determinar el importe monetario y revelar la información contable para propósitos de presentar los estados financieros. Entonces, como ustedes ya lo acaban de decir, las políticas contables tienen una finalidad muy importante, porque contienen los principios, contienen las normas, los procedimientos, los métodos para precisamente contabilizar, medir o cuantificar y revelar la información que va a aparecer en los estados financieros. Por eso son importantes las políticas contables. Si usted preguntara un ejemplo de una política contable relacionada con costos, ¿quién me puede decir? Ejemplo de una política contable. Recordemos que las políticas contables tienen que formularse cuando la empresa, precisamente implantó el sistema de información contable internacional, sistema de información financiera de contabilidad internacional. Tuvo que definir políticas contables, formularlas, y se formulan políticas contables general, pero hay unas particulares para costos que orientan, que presentan obviamente principios, lineamientos, o dan directrices precisamente para contabilizar, para medir, para revelar y para presentar información en los estados financieros. Un ejemplo, una política contable muy sencilla, que estaría en estos elementos que aquí lo voy a mostrar. Aquí encontramos varias políticas contables. Cuando usted desarrolla la implantación del sistema, entonces la empresa tiene que definir algunas políticas contables. Por ejemplo, una política contable que definiera una empresa es, en esta empresa, por ejemplo, XY, se debe desarrollar la fórmula de costo por el método promedio ponderado. Otra empresa diría, en esta empresa, para efectos de definir los costos de los productos, se aplica el método primera entrada, primera salir, PEPS. Esas son políticas contables que efectivamente la empresa tiene que definir en particular. Otro caso de una política contable. En esta empresa, entonces, la base de costeo va a ser la base de costeo histórica o real. Esas son políticas contables. Otra política contable pudiera referir a la técnica de medición del costo. Entonces diría, en esta empresa, para determinar el costo, entonces se habla del método estándar. Eso es una política contable. Muy bien. Otro elemento dentro de complementariedad del sistema es el elemento de las estimaciones contables. ¿Recuerdan ustedes qué son las estimaciones contables? También desarrolladas en esta sección 10 de NIT-PYMES. ¿Alguien lo recuerda? ¿Qué son estimaciones contables y por qué en toda contabilidad de cualquier empresa siempre hay que determinar unas estimaciones contables? Voy a recordarles. Cuando en una empresa debe considerarse una particular cualidad que se llama la fiabilidad de la información para toma de decisiones, entonces encontramos que la empresa pudiera tener circunstancias de incertidumbre. Entonces hay que hacer unas estimaciones o unos cálculos o proyecciones aproximadas para determinar un valor que es un valor estimado que pudiera ser el valor cercano al que va a aparecer como valor real. Por ejemplo, si la empresa es una empresa especializada en crédito, que vende mercancías a crédito, aquí en Florencia, una empresa que venda a crédito, ¿cuál sería? Calimuebles. Bueno, Calimuebles entonces es una empresa que vende a crédito, se ha especializado en vender a crédito. Entonces recordemos que las empresas tienen cartera y entonces
la ley fiscal por excelencia, que a su vez es asimilada también, ese procedimiento en la ley contable permite hacer las provisiones de cartera, porque tenemos que estimar cuánto de la cartera pudiera perderse. Y entonces usted recuerda que hay dos métodos de provisión de cartera, el método general y el método individual. Entonces hablemos de cartera que tenga vencimiento a más de 30 días, cartera que tiene vencimiento a más de 90 días, cartera que tiene vencimientos a más de 180 días, por ejemplo. Entonces, recuerde que hablaba de el método de provisión de cartera del 5, el 10 y el 15%, o el método general del 33%. Esa es una estimación, es un cálculo aproximado que se trabaja con un porcentaje. Esa es una estimación contable. Otro ejemplo de estimación contable es la determinación de la depreciación acumulada, porque hay empresas que determinan, por ejemplo, la vida útil, y dependiendo de la cantidad de horas que se utilice un activo fijo, entonces se estima cuál es la vida útil de ese activo y a su vez entonces cuál va a ser el valor de la depreciación a calcular, haciendo el ajuste de contabilidad. Otro ejemplo de una estimación contable es el caso de las contingencias, los pasivos contingentes. Entonces recordemos que si una empresa destituye un trabajador y este trabajador se va y demanda a la empresa, entonces la empresa ya tiene conocimiento, le han notificado desde el juzgado laboral que el trabajador X la demandó y entonces empieza la puja o litigio, controversia jurídica laboral, y llega el momento en que el contador general recibe notificación del abogado de que a través del gerente de que esa demanda se perdió, que ya tenemos que pagar la demanda laboral porque el trabajador fue mal destituido, etcétera, etcétera. Entonces empieza el contador general a tratar de ubicar cuál es el valor aproximado de la sanción, indemnización que se tiene que pagar en ese litigio. Y entonces, según lo que dice el abogado, uno de contador general, pues obviamente le va a preguntar al abogado que lleva el proceso, que fue contratado por nuestra empresa, cuánto es el valor del dinero que hay que pagar por esa indemnización. Entonces hay una estimación contable. Ahí se genera una incertidumbre en términos de saber, ya perdimos el caso, pero la incertidumbre radica en que cuánto tenemos que pagar de indemnización. Al final el juez va a tasar la pena indemnización que debe cobrarle a nuestra empresa. Esa es una estimación contable. Pero refiriendo Profe James, revise su micrófono a ver si fue que se fue, no se le escucha. Profe James. Profe, parece que él ya no se encuentra en la reunión. ¿Qué sería? Quizás se le fue el internet. Sí, algo pasó porque estaba en el momento más bueno. En el momento, pero voy a contactarlo por el celular a ver qué pasó. Sí, qué raro, qué raro. Profe, y además aparece como no disponible en Teams. Sí, está raro eso. ¿Qué hacemos ahí? Esta sí nunca, pues no sé qué. Se fue la energía, lo más probable. Ya lo el sistema de información contable no era solamente el plan de cuentas. Recuerden que en ese caso el plan de cuentas solamente era uno de los 15 elementos. Son 15 elementos que aquí identificamos. Profe James, Le escucho, profesor Yolanda. profe James, qué pena. No, Jóvenes, es que ¿Qué es lo que pasa? hubo un momento en que se fue, en que no lo escuchábamos, profe James, entonces no sabíamos qué había pasado, pero siga. Los estoy escuchando.
Ya, profe James, es que hubo un momento en que se le fue la voz y quedamos todos, ¿Alguien? bueno, ¿qué había pasado? Pero listo, profe, continúe, ¿sí nos escucha? Profe James, ¿nos escucha? Otra vez se fue. Sí, se fue la señal. Voy a llamarlo a ver qué pasó. Sí, porque parece que él siguiera hablando, pero nosotros no escuchamos. Profe James, una cosita, ¿por qué no revisas el micrófono suyo? Porque mira que no lo escuchamos, no sé qué habrá pasado. La señal de las diapositivas se ven bien y todo, pero no lo escuchamos. Profe, ¿y si le escribimos en el chat o si le escribe usted en el chat a él? Sí, profe, mejor llamarlo. Ya está revisando porque parece como si el micrófono se le hubiera silenciado. ¿Soy la única que no está viendo las diapositivas en este momento? No, yo tampoco las estoy mirando. No, es que es como que se le fue. Chicos, lo que pasa es que se cayó el internet allá donde está el profesor James y entonces ese es el inconveniente. Esperen un momentico, yo les trato de colocar en altavoz. La profesora Yolanda a terminar de explicar el tema, solamente faltaría explicar 4 conclusiones para ya redondear el tema y dejarlo ya finalizado. Entonces, recordemos que un sistema de información contable para costos y en general para reportes financieros en una empresa es indispensable, no es que se deba o no se deba hacer, es indispensable por la significancia. ¿Para qué? Para que nos sirva para un direccionamiento estratégico, es decir, toma decisiones no solamente a corto plazo, sino de manera estratégica, es decir, a largo plazo, para toma de decisiones en las 3 dimensiones, ambientales, sociales y económicas, y para la evaluación de desempeño organizacional. Para garantizar una información ambiental, social y financiero, con características de comprensibilidad, relevancia, fiabilidad y comparabilidad, que respondería a estas secciones de la norma internacional, la sección 2.4 de los párrafos 2.4 a 2.12 de la sección 2.15. Entonces, el sistema de información contable tiene estas características, que sea integral, que sea articulado, holístico y genérico. Nosotros vemos lo que acabo de decir, que y bien formulado el sistema de información contable para costos tiene 15 elementos, los que acabo de mencionar. Y estos 15 elementos hacen parte de 4 fases de etapas, como la información, el diseño, plantación, procesamiento y complementariedad. Y este es el modelo que efectivamente yo les acabo de explicar, es un modelo que vemos en el área de costos de nuestra universidad que he formulado, que con toda seguridad ustedes no encuentran en ningún libro de contabilidad de costos, de los que yo he realizado en Colombia, que no estaba el África, que explicara de esta manera y con este contenido eficiente que es un contable como debería diseñar. Y en particular, para un agregado es que tuviera la aplicación de las normas internacionales. Entonces, eso sería la explicación y lo que yo quería ofrecerles, y con todo gusto voy a compartirles justamente a la profesora Yolanda, que ella les termine de compartir esta presentación con el documento Word completo y explica en detalle lo que yo he tratado de dar en prácticamente una hora. Sí, gracias, profesor James. Sí, lástima que tenga mala señal allá y pues se nos fue la última diapositiva que nos, sí, la última diapositiva que nos estaba compartiendo.
De todas maneras, si los jóvenes, alguno de ustedes tiene alguna pregunta, quiere participar en alguna pregunta para socializarla con el profesor James, a ver si así por lo menos podemos comunicarnos, que se le fue la internet definitivamente allá donde él se encuentra. ¿Me escuchan, chicos? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. ¿Tienen alguna pregunta para el profesor James? No, señora, profe. Pues profe, por mi agradecerle al parte, profesor por la conferencia. Estuvo muy buena, de todas formas tocó aspectos muy importantes. Vale. Bueno, Profe, yo sí me gustaría preguntarle algo así pequeñito. Listo. Profe James, ¿sí escucha que le van a hacer una pregunta? Sí, escucho con todo gusto. A ver. Hágale, Eider. Bueno, profe James, sí, profe James, era para comentarle pues de que usted estuvo hablando del sistema de los costos, que estaba el promedio ponderado y de las PET, ¿cierto? Sí. Pero había, ¿aló? ¿Sí me escucha? Sí, sí, le está escuchando. Tranquilo, estoy escuchando. Pero había otro sistema que yo me acuerdo que era el UETS, el último en salir y la última en entrar, primera en salir. Entonces me gustaría saber qué pasó con este, porque yo me acuerdo que nos lo enseñaron, nos dijeron que sí, que este pues ya no se estaba utilizando mucho, ¿no? Y pues ahorita miré que no lo comentaron, entonces era como más o menos algo así. Muy amable. Mire, recuerden que precisamente ya en la contabilidad nuestra, la contabilidad colombiana, el decreto 49 del 93, igual está en las normas del Código de Comercio, ley 222 de 1995, y a su vez le encuentran en el Estatuto Tributario que no es posible ya aplicar el método web. O sea, ese método de todas maneras fue censurado y fue retirado de la posibilidad de que las empresas lo pudieran aplicar. De hecho, que también la norma internacional, y usted puede leer el párrafo 13.18 de la sección 13 en IPIMES, que advierte que no es posible aplicar el método WEBS, últimas entradas, primeras en salir, porque precisamente ese método lo que al final iba a determinar una baja tributación y una afectación a las finanzas del Estado. Casi como que una posibilidad de que las empresas estuvieran haciendo negocios con los costos y las finanzas dentro de la contabilidad de una empresa para evadir impuestos. Entonces, por eso, el método WEBS prácticamente fue retirado de cualquier posibilidad de aplicarse, y de ahí que la norma internacional dice de manera taxativa y de manera explícita que no se debe utilizar el método WEBS, y que, repito, solamente es posible utilizar el método promedio ponderado o el método PEPS, primera entrada, primera salida, que es lo que usted puede ver en el párrafo 13.18, sección 13 en IPIMES. Listo, Eider. Sí, señora, muchas gracias, profesor. Sí, Bueno, ya me quedó claro. No. Listo. ¿Más preguntas? Bueno, parece que no hay más preguntas. Profesor James, Bueno, Yolanda, sí, cuénteme. Aquí le estoy pasando la presentación, y para usted, obviamente, que llega hace rato con el mayor aprecio, ya nos reconocemos, pero para todos ellos, los que quieran escribirme al correo electrónico institucional de nuestra universidad y tengan alguna consulta relacionada con costos o cualquier otra materia que pudiéramos apoyarle desde allá de la universidad, ahí está el correo electrónico particular, el propio, y allí pueden presentarme las preguntas que deseen sobre este tema u otros temas que yo pudiera ayudarles allí a apoyar. Vale, profe James, muchas gracias. Entonces, esa información yo se la comparto a los estudiantes. Correcto. Igual le voy a compartir el correo electrónico suyo esta presentación para que por favor se la reenvíe a ellos con el contenido completo de el material, el marco teórico de este tema que pudimos desarrollar. Listo, profe James. De todas maneras, muy agradecida, sus aportes excelentes. De verdad, lo que usted me decía ahí, uno en los libros no lo encuentra de la manera tan organizada y tan completa para uno poder hacer o diseñar una estructura de costos en esto del sistema de costos por órdenes de producción. No aparece así como usted nos lo explicó, y uno encuentra una cantidad de cosas
regadas, pero no para decirle a usted voy a sentarme a diseñar un sistema de costos para tal empresa, sino que le toca a uno leer en un lado, leer en otro para poder como tratar de organizar un poco ese modelo, inclusive para algunos estudiantes que tienen la oportunidad de hacer, por decir algo, un trabajo de investigación desarrollando un modelo de ese sistema de costos para una empresa y de verdad que uno no encuentra la información así como usted nos la socializó hoy. Entonces, de verdad muy interesante y muchísimas gracias por ese aporte. Bien, a nosotros nos complace, yo le contaba que este es un trabajo que hicimos en el área de costos y nos complace mucho porque no solamente a nivel de lo que usted encuentra, sino lo que han encontrado otros colegas que en Colombia hablamos de sistema de información para costos, información contable, y no había un desarrollo de manera estructurada y completa y que permitiera precisamente hablar de eso, que ya a partir de usted conocer este modelo, entonces nosotros ya lo hicimos en la Universidad del Quindío. Definimos en el comité de trabajo de grado, comité de proyectos, que cuando un estudiante se atreva a diseñar un sistema de contabilidad para costos, tiene que desarrollar todos sus 15 elementos. Y ya quedó eso debidamente institucionalizado. Ah, qué chévere, muy bueno de verdad el aporte, profe James. Muchas gracias. Y a su vez, cuando usted quiera como profesional ofrecer estos servicios profesionales de diseñar un sistema de información de costos para tantas empresas que no lo tienen implantado, usted básicamente lo que hace de manera secuencial es desarrollar estos 15 puntos y listo. Y terminó su propuesta profesional y obviamente su contrato en esos términos, contrato de consultoría que abordaría y aplica en toda la empresa. Así lo hemos hecho nosotros en el Quindío, por ejemplo, para el sector hotelero, para el sector turístico, empresas de servicio que no tienen un sistema de información contable, empresas industriales, y les ha gustado mucho el modelo y lo sacaron adelante. Lo que falta ya es, y es complementario o suplementario, que es lo que es el software, que básicamente el software tendría que responder obviamente al sistema. Sí, chévere poder hacer un trabajo de la mano, por decir algo, con los ingenieros de sistemas y poder desarrollar unos software de acuerdo a las necesidades de la empresa, porque a veces se encuentran unos software demasiado grandes que solicitan una cantidad de información, pero no es lo que la empresa requiere algo un poco más sencillo, entonces es ahí donde se presentan inconvenientes. Nos permitiría que de pronto los dos nos comprometiéramos algo, pero por ahora es un compromiso de los dos. Sí. pero mira que podemos hacer cosas grandes. Usted supo que yo estoy aquí hablando de acreditación de alta calidad y los empresarios de la reunión que hicimos con empresarios ventilaron que precisamente a la Universidad de la Amazonia le faltaba que le pudieran ayudar a estructurar un sistema que le respondiera con los costos agrícolas y agropecuarios, siendo por excelencia esta una región que tiene esa vocación. Entonces, por ejemplo, usted puede presentarle este modelo y este trabajo a ingenieros de sistemas que usted pueda con ellos hablar, a ver si es posible, y yo sería uno de los aportantes a ese trabajo, que pudiéramos lograr sacar ese producto. Un software que respondiera a un sistema de costos, ya fuera el sistema de costos que aquí apareciera, sistema de costos de producción o por procesos, o costos basados en actividades, que respondiera, por ejemplo, al sector agropecuario. Sí. Entonces, a ver si es posible que se pueda hacer el producto aquí en la Universidad de la Amazonia, y sería muy grato participar de ese macroproyecto, y que de pronto pudiera salir hasta un producto comercial para vender a nombre de los investigadores y a nombre de la universidad, si se quiere aquí vincular la universidad. Sí, es una buena idea. Ah, listo, profe James, estamos entonces en contacto con eso. De todas maneras, me parece una buena posibilidad y no echarla en saco roto, porque de verdad que a veces uno tiene unas muy buenas ideas y todo, pero en medio de todo este trabajo de nosotros como docentes se nos olvida o no nos queda tiempo. Madurando para hacerlo en el corto y mediano plazo. Sí, claro. Y precisamente, pues yo le mando a usted todo este material, con todo gusto se lo aporto, y sobre ese material y aporte usted mira a ver de qué forma puede motivar a algunos ingenieros de sistemas para ver si le apuntamos a ese producto. Sí, toca conseguir unos buenos programadores. Y ese ejercicio es bien interesante. Yo hace rato he querido hacerlo, pero a veces no resulta tiempo, otras veces resulta el cliente, pero empieza uno a trabajar y empiezan a ocuparse en otras cosas. Pero ahí en la universidad hay unos buenos programadores.
sería Exacto, hacer entonces, los contactos para ver qué hagan posibilidades contactos, hay. a ver cómo nos va. Y si en la medida de las posibilidades podemos desde allá a la universidad hacer parte del macroproyecto, lo haría con todo gusto y como egresado de nuestra Bueno, Universidad de la Amazonia. listo, mi profe James, muchísimas Termino gracias. agradeciéndole y por favor termine de saludar y despedirme de los estudiantes. Ajá. Y que fue un placer obviamente haber hecho un modesto aporte dentro de esta cátedra tan importante. Gracias, profe James, a usted. Muchachos, que hasta luego y que muchas gracias por haber escuchado. Vale, profe. Gracias, profe, igualmente. Luego, profe. Muchísimas Muchas gracias gracias, por la profe. clase, profe. Hasta luego, profe. Listo, profe James. Muchísimas gracias. Gracias, profe. Bueno, chicos, algunas cosas que vieron en contabilidad general, en contabilidad, se les estaba olvidando, muchachos. Bueno, Pues va a no, decir algo. profe. Pues, créanlas que si nervios, no profe. fueran explicado el sistema contable así como tan fácil como lo explicó ese señor, todos fuéramos respondido. Sí sabemos muchas de las cosas, pero las sabemos como en desorden, nunca nos hicieron como énfasis así, pero el señor la explicó totalmente fácil y rápido. Sí, de una manera. ¿Y sabe por qué es eso, muchachos? Porque el profe es investigador. Es investigador y usted cuando investiga es más fácil a veces comunicarse uno con los estudiantes. Es más fácil poder determinar muchas cosas. Entonces, esa es una gran ventaja. El profesor James tiene varios documentos, nos hemos encontrado en eventos internacionales con él y los aportes son buenísimos desde el punto de vista de la experiencia que él tiene y entonces pues yo dije, lo aproveché, no sabía ni siquiera que estaba aquí en Florencia, cuando lo contacté me dijo, listo, cuente con eso, programe y organicémoslo. Y entonces, pues afortunadamente se nos dio la situación. Lástima que ya va a terminar, se le fue la internet completamente donde él está y fue imposible. Pero bueno, menos mal que por ahí algo nos pudimos terminar la comunicación. Entonces, chicos, tan pronto él me envíe los archivos y todo, inmediatamente se los transmito a ustedes para que tengamos más claridad respecto a eso. ¿Y qué otra cosa íbamos a hablar? No, chicos, lo de los parciales, pues más rápido les mando la información para que revisen en qué les fue mal, cómo se sintieron y que me respondan lo que de pronto creen ustedes que quedó mal, de acuerdo a los resultados que arrojó esa evaluación. Y los que se sintieron muy mal y que les fue muy mal o algo, pues traten de revisar en qué fallaron para que me cuenten cuál fue el error que ustedes tuvieron. Lo otro que yo les iba a comentar, muchachos, es ¿qué opinan ustedes si para abordar este tema del sistema de costos por órdenes de producción hacemos el desarrollo de un ejercicio en el cual podamos vincular los documentos, soportes y todo? O sea, es un ejercicio donde tenemos que hacer compras, donde tenemos que enviar las materias primas al departamento de producción y todo ese cuento para tener los soportes. O sea, voy a tratar de hacerlo corto para que no nos quite mucho tiempo, sino que en la medida en que vamos avanzando con ese taller, ustedes se van metiendo en el cuento del sistema de costos, aunque ya del sistema de costos por órdenes de producción, aunque ya ustedes en el capítulo que les di, pues ya han ido leyendo. Y ya con este aporte que nos hizo el profesor James, pues me parece chévere porque como le dije a él, nosotros nunca encontramos eso así en la manera como él lo tiene especificado, porque yo tengo como unos 10 libros de costos en mi biblioteca personal, me ha tocado a mí comprar porque casi nunca uno consigue en la biblioteca de la universidad. Entonces yo tengo como 10 libros de costos y la verdad, cuando él estaba hablando y todo, yo estaba buscando lo que él decía y no, en ningún libro encontré tal cual como él lo explicó. Me pareció bien chévere porque le da a usted el paso a paso de cómo poder implementar un sistema de costos mediante el sistema de costos por órdenes de producción. Entonces es bien interesante en ese sentido. Entonces no sé, chicos, ¿ustedes qué opinan con mi idea? Yo les transmitiría, les enviaría ese ejercicio de aquí al martes para que ustedes lo vayan viendo y el jueves que nos volvamos a ver empecemos a revisar cómo abordar el trabajo y yo los voy guiando y ustedes van leyendo, van mirando y van anexándole los soportes a cada una de esos movimientos que hagamos.
¿Qué opinan? Sí, profe, pues la verdad sería bueno y sería chévere para poder, digamos, ir practicando y ir conociendo en cuanto a la teoría y pues también a la práctica. Exacto, vamos viendo Sí, me teoría parece y vamos haciendo la práctica y vamos viendo los soportes, que es importante, lo que el profesor James nos decía súper. ahí. Contablemente nosotros tenemos que tener un soporte para poder llevar esa información a nuestro sistema de información. Entonces lo mismo pasa en el caso de los costos. Tenemos que tener unos soportes para poder elaborar esa información. Entonces hagamos de cuenta que vamos a tener una empresa en la cual tenemos que implementar un sistema de costos por órdenes de producción. ¿Listos? Bueno, chicos, entonces pues dejemos hasta ahí. Yo creo que lo que aprendimos hoy fue bien interesante. Como yo les digo a mis estudiantes, uno como docente no se las sabe todas y a veces invitar profesores de otras universidades y todo es chévere porque aprende uno de ellos también. A veces uno cree que todo lo que está haciendo lo está haciendo bien y a veces uno pues lo está haciendo bien pero lo puede mejorar, pues qué mejor que aprovechar toda esta oportunidad. Listo, mis chicos, entonces nos vemos el próximo jueves. Al representante del grupo, porfis, que me acuerde del compromiso, porque es que hay veces que me ocupo en mis cosas y se me olvida los compromisos que adquiero con ustedes. Entonces, para que la representante del grupo me esté escribiendo, profe, no se le olvide el compromiso, mire que ya hoy es martes, mire que hoy es lunes, o el mismo sábado, el domingo, no interesa, pero que me acuerde. ¿Listo? Cindy, le agradezco. Vale, chicos, entonces, una feliz tarde. Cuídense mucho. Gracias, profe. Bueno, profe, Igualmente. igualmente. Bueno, chicos.